Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en esta hermosa tarde. Hermosa, tenemos un sol esplendoroso, esperamos que así se quedara, pero ya ven cómo estamos ahorita. Finalmente, gracias por acompañarnos, nos da muchísimo gusto que lo hagan y queremos darle gracias al Señor también por cada lugar donde se está predicando la palabra de Dios en este día. Sabemos que hay muchas instituciones, muchas organizaciones, y así como nosotros nos reunimos para escuchar su palabra, en muchos lugares de nuestra nación se ha hecho en el curso de este día y también se hará en el curso de la tarde. Así es de que le damos muchísimas gracias al Señor porque nosotros estamos aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Si tú estás por primera vez, qué bueno que nos acompañas. Esperamos de todo corazón que Dios te bendiga a través de su palabra en este tiempo. Muy bien, pues ahora queremos dedicar a nuestro Dios nuestro tiempo juntos. Reconocemos que Él es la máxima autoridad en medio de nosotros y por eso queremos someternos a la dirección de su Espíritu Santo. Entonces les invitamos juntos, inclinemos nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Qué bueno que podemos estar juntos delante de ti. Qué bueno que para ti, Señor, pues no hay distancia. La distancia es para nosotros que estamos en este plano natural, pero gracias por los instrumentos que podemos utilizar para estar reunidos en tu nombre, porque sabemos que al hacerlo proveemos de un lugar de habitación para ti, Señor, un lugar en donde tú te manifiestas, donde tú te expresas a nuestro corazón y por eso te damos muchas gracias. Queremos también, Señor, dedicar nuestro tiempo delante de ti, sabiendo, Padre, que sin tu dirección, pues este sería un tiempo infructuoso, sería una conferencia de orden cultural o de cualquier otro orden, pero menos que cumpliera con los propósitos que tú tienes para convocarnos a esta reunión, que es hablar a nuestro corazón y permitirnos disfrutar tu presencia. Te damos pues muchas gracias por estar y gracias por lo que tú hablarás a nuestro corazón, a cada uno de nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, pues, gracias por estar con nosotros y gracias por bendecir nuestra nación con tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas que México sea una nación para Cristo, que México sea una nación cuyo gobierno sea temeroso de ti, que tengamos nosotros a través de nuestra autoridad tu representación fiel. Y te damos pues muchas gracias por escuchar esto que estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Ahora te rogamos, Padre, que recibas nuestra alabanza. Queremos entregarla de todo corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Y siempre lo hacemos con su palabra. Porque podemos ser muy inspirados, claro que sí. Hay cantos hermosísimos que son de un corazón agradecido, de un corazón humillado delante del Señor. Y eso es, por supuesto, loable, es muchas veces muy agradable escuchar y cantar. Pero hemos considerado que lo mejor que podemos hacer para alabar al Señor es referir su palabra y que a través de la música su palabra puede establecerse en nuestro corazón como una verdad, como una fortaleza. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con
las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso, y te amo a ti, te amo a ti. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso, y te amo a ti, te amo a ti. Con todas tus ilusiones, con todas tus frustraciones, te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu
el que era y el que ha de venir, el que es el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso, soy el Todopoderoso y te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta, y si abres entraré en ti, y si abres cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, serás siempre mi amigo, y yo de ti, yo de ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta, y si abres entraré en ti, y si abres cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, serás siempre mi amigo, y yo de ti, y yo de ti. Yo de ti. Te amo a ti, 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 te amo a ti. Te amo a ti. Te amo a ti. Te amo a ti. Y he aquí yo llamo a tu puerta, y si abres entraré en ti, y si abres cenaré contigo, y tú cenarás conmigo, serás siempre mi amigo, y yo de ti, y yo de ti. Yo de ti. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos garantizas que vienes a nuestra vida para hacer habitación con nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos siempre, mi Dios. Nuestro mensaje en esta ocasión se titula Jesús, el centro de la Biblia. Ayer, platicando con mi nieta, que tiene 10 años, le pregunté qué es lo más importante que había aprendido de la Biblia recientemente. Y luego de pensarlo un momento, ella me dijo que toda la Biblia apunta a Jesús. Y pensé que ese era el tema que el Señor nos estaba dando precisamente para este día. Jesús, el centro de la Biblia. Recuerdo que hace tiempo
consideraba el centro, llamémosle geométrico, de la escritura, y me encontré con que es la página donde se juntan el capítulo 118 y el 119 del libro de los Salmos. En esa costura es el centro físico de la Biblia, de la edición, por lo menos de la que yo consulté. Y en algunos que se han dedicado a estudiar el centro de los párrafos y versículos y capítulos y todo eso, han dicho que el mero centro de la escritura lo marca el verso 8, precisamente del capítulo 118 de la escritura en el libro de los Salmos, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. un punto de partida excepcional. Sin embargo, la escritura con la que fundamentamos nuestro mensaje está en otro párrafo. Ahora, dicho de otra manera, Jesús el centro de la Biblia. La Biblia no es una colección de historias aisladas, como todos supuestamente ya sabemos, sino una sola historia, amados, con un solo protagonista principal, Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta hacia Él. Y Jesús mismo dio testimonio cuando apareció, ya resucitado, a dos de sus seguidores en el camino de Emaús, que, dicho sea de paso, es una población que se encuentra situada a 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Población que se piensa que en la actualidad se llama Kiriat Jeraim. Dicho sea de paso también, Emaús, en el hebreo, es la palabra Hamat y significa primavera templada. Dato que me pareció curioso por la primavera tan extraña que estamos viviendo. En el capítulo 24 del libro de Lucas, que es el fundamento de nuestro mensaje, Jesús, el centro de la Biblia, dice en este capítulo 24, párrafo 27, dice: luego Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, aquí estamos nosotros ante el testimonio fidedigno de que Jesús mismo se señala como el protagonista de toda la historia bíblica. Entonces, a quienes no conocen a Dios, a quienes dicen que quieren conocer a Dios, pues a través de la Biblia, amados, es como podemos conocer a Dios, porque la Biblia da testimonio de Jesucristo, y Jesucristo es Dios mismo habitando entre nosotros. De manera que hoy nos podemos ubicar en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias, de aquellos dos que estaban cantando, o bueno, de aquellos a los que Jesús les estaba contando sobre toda la escritura que da testimonio de él, cambiando su conversación que ellos tenían respecto de lo sucedido poco tiempo antes, la crucifixión y muerte y sepultura del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, antes de esto, la Biblia entera es la revelación progresiva de Cristo. No es un libro de astronomía, no es de agricultura, no es un manual de historia sagrada como la llaman comúnmente. La Biblia es el testimonio sobre el Creador, Señor y Salvador de este mundo.
sobre el unigénito de Dios hecho hombre por amor para nuestra salvación. En el Antiguo Testamento Jesús se presenta como la promesa de Dios. El Antiguo Testamento no menciona el nombre de Jesús. Lo hace a través de las profecías, símbolos representativos de él y figuras que apuntan a Jesús mismo. En el libro de Génesis tenemos la primera referencia hacia él con la promesa de uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo. Adán y Eva ya habían desobedecido al Padre Celestial y estaban recibiendo su reprensión por sus actos. Y antes de ser echados fuera del Edén, el Señor dijo esto a la mujer, capítulo 3 del libro de Génesis. Párrafo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza, y tú le golpearás el talón. Palabras que habló el Señor Dios del universo a la serpiente. Esta es la primera referencia que tenemos de la misión de Jesús como Mesías Salvador de la humanidad. En esta referencia, la serpiente aludida, ya sabemos, es Satanás. La descendencia de la mujer es Jesús. Y se anuncia su victoria sobre nuestro enemigo. El testimonio de su cumplimiento lo tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, que podemos leer a continuación. Primera carta de Juan, en el capítulo 3, párrafo 8, nos dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, para eso vino Jesús, para destruir las obras del diablo, que es algo que hemos insistido frecuentemente. La obra de Jesús se identifica en los sacrificios que eran demandados al pueblo de Israel. En Levítico capítulo 17, que es lo que nos habla del quehacer de los sacerdotes, dice el párrafo 11: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y aquí nos está dando el principio legal. ¿Por qué Jesús tenía que derramar su sangre? Eso es precisamente lo que Jesús hizo para nuestra redención. Pablo lo escribió a los creyentes que vivían en Corinto. Me gusta hacer este tipo de aclaraciones. La carta a los cristianos, a los creyentes que vivían en. Porque a veces pensamos, pues es que todos los que vivían en Corinto eran cristianos. Pues no, amados. De la misma manera que no todos los que vivimos en la Ciudad de México somos cristianos. Entonces, carta de Pablo a los cristianos que radicaban en Corinto. En el capítulo 6 de su primera carta, en el párrafo 20, nos dice así: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Aquí nos está dando Pablo el detalle de que Dios mismo nos adquirió a través del sacrificio de Jesús.
Y la carta a los Hebreos en el capítulo 9, párrafo 12, complementa esta idea diciendo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, que era lo que se hacía en el antiguo pacto, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Evidentemente, amados, aquí la Escritura está hablando del Señor Jesucristo. Él fue quien entró con su propia sangre al lugar santísimo una sola vez y para siempre. El sacrificio levítico era una sustitución y representaba la expiación, que es la eliminación de la culpa por medio de un sacrificio. Y la redención, o sea, el sacrificio levítico, era una sustitución que representaba la redención, que es la liberación y salvación mediante un precio determinado por la autoridad. Eso es exactamente lo que Jesús hizo a nuestro favor y así lo declaró el mayor profeta, calificado así por el propio Jesús. Juan en el capítulo 1, él no es el profeta, aclaro. Aquí Juan el evangelista habla del mayor profeta, que es Juan el Bautista. Párrafo 29. Al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Antes de leer el párrafo 31, hago énfasis en esta declaración del mayor profeta, calificado por Jesús, Juan el Bautista, que dijo, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. ¿Se acuerdan, amados, que al principio de este tiempo cantamos, en el principio era el Verbo? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estamos hablando de Jesús, amados. En el principio era el Verbo. Y aquí Juan el Bautista está dando testimonio de que Jesús existía mucho antes que él. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús es parte de Dios. Jesús es Dios. Bueno, al decir parte me equivoco, porque Dios no está dividido en partes ni en sucursales. Dios es uno. Entonces, Jesús es Dios desde el principio. Dice ahora sí, el párrafo 31 dice, no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Bien, Jesús manifestado en algunos simbolismos, esto es, figuras, modelos, prototipos o como lo podamos entender. Algunos le llaman sombra, pero esa palabra aplicada a quién es Jesús como que no me llama mucho la atención. En su identificación como el segundo Adán, Pablo escribe a los romanos, a los cristianos romanos. Bueno, los cristianos que habitaban en Roma. Capítulo 5, verso 19 dice, por un solo que desobedeció a Dios, Adán, Adancito, de repente hay otros Adanes también muy malos. Dice, pero por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. ¡Qué bendición, amados! ¡Qué bendición que
Así como el pecado pasó a toda la humanidad por la herencia de Adán, así nosotros en Cristo tenemos la posibilidad de ser justificados, que quiere decir que somos justos delante de Dios. Adán introdujo el pecado a través de su desobediencia al mandato del Señor. Entre tanto, Jesús introduce la justicia misma de Dios con su propio sacrificio. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en la versión Reina Valera contemporánea, nos dice así en el párrafo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se acuerdan que dijimos, amados, que Jesús vino a sustituirnos? Pues efectivamente, aquí Pedro lo está reiterando. Él vino a sustituirnos. ¿Por qué? Porque Él ocupó el lugar de condenación, el lugar de juicio, el lugar de enemistad con Dios que nosotros deberíamos de haber sufrido. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el ejemplo de Isaac, estamos hablando de Jesús como figura en el Antiguo Testamento. En el ejemplo de Isaac, en su posición de ser sacrificado, como leímos en Génesis 22 hace poco, Isaac cargó la leña para ser sacrificado sobre ella. Jesús cargó la cruz para su propio sacrificio. Abraham, entregando a su hijo único en sacrificio, es un símbolo de nuestro Padre Celestial entregando a su unigénito como sacrificio por nuestra salvación. En el caso de Isaac, Dios proveyó un sustituto para ese sacrificio. En nuestro caso, Jesús fue a la cruz en sustitución por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, Moisés funge como libertador de su pueblo, como figura de Jesús, quien nos ha salvado del pecado y de la muerte. El libertador, Moisés. Jesús, nuestro libertador. En Deuteronomio capítulo 18, párrafo 15, leemos lo siguiente. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? Jesús es nuestro libertador absoluto. No hay nada, amados, que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios que Jesús no haya hecho. ¿Qué parte nos toca a nosotros? Nos toca arrepentirnos. Darnos cuenta de cuánto mal hemos hecho. A veces, cuando escuchamos el testimonio de alguna persona que fue transformada completamente por el Señor, pensamos, pues como que no me imagino al hermano fulanito, al hermano perenganito o a la hermanita sutana. No me los imagino viviendo en pecado o haciendo esas atrocidades. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muchas veces a las personas que han sido restauradas. Una completa transformación que hace. Él sí hace una completa transformación de nuestra vida. Jesús es nuestro libertador absoluto. Pero todos tenemos una historia, amados. Todos podemos recordar cosas malas que hicimos.
aún sin desearlo, aún sin querer hacer el mal, lo hicimos. En Gálatas capítulo 5, párrafo 1, dice la Escritura: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estamos hablando de Jesús como nuestro libertador absoluto. Manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y no está hablando de la esclavitud humana, amados. Gracias a Dios, en casi todo el mundo, esa tragedia que es la esclavitud, en casi todo el mundo ya fue debidamente abolida, aunque ahora hay otros tipos de esclavitud moderna. Pero bueno, eso es otra cosa. Jesús, el centro de la Biblia. Jesús se manifestó a través de las profecías. Con respecto de su nacimiento, Isaías capítulo 7, en el párrafo 14, leemos lo siguiente. Como hemos dicho repetidamente, 700 años antes de Cristo. Ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven virgen, dice en otras versiones, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios con nosotros, Jesucristo. También a través de las profecías se manifestó su sufrimiento. El propio Isaías en el capítulo 53, que todos conocemos, o por lo menos deberíamos de conocer, todos los que buscamos la dirección de Dios para nuestra vida, conocer este testimonio que fue escrito respecto del sufrimiento que habría de padecer Jesucristo. Verso 3 en adelante dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Ay, no, es que tú no sabes lo que me pasó a mí. No, amados. Si alguien es el prototipo de sufrimiento, es Jesucristo. Porque a cualquiera de nosotros nos pueden pasar cosas y muchas veces son muy graves. Pero una de dos, o nos lo buscamos o simplemente nosotros tenemos que sufrir la maldad de otros. Pero todos tenemos en alguna medida alguna cosa en nuestra vida que no hayamos hecho bien. Pero Jesús todo lo hizo bien, sin pecado. El justo por los injustos, ya lo leímos. Dice, Él es el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. ¿Qué cara hace la gente cuando les platicas, cuando les quieres compartir del Señor Jesucristo? Salvo que estén en una situación grave, la gente te voltea la cara, la gente dice, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo para eso. Ojalá y tengan tiempo antes de que estén en un cajón. Con todo, dice el párrafo 4, Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Esta descripción no checa con nadie más
en la historia de la humanidad. También a través de las profecías se indicó su reino eterno. En el libro de Miqueas, el profeta, capítulo 5, párrafo 2, dice lo siguiente: Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Lo acabamos de cantar, amados. En el principio era el Verbo. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. ¿Y dónde fue que nació Jesús? ¿De dónde salió Jesús? ¿De qué localidad? Ok, sus papás vivían en Nazaret y luego él regresó a vivir a Nazaret. Pero nació en Belén, porque se acuerdan que había una persecución para quitarle la vida. Nació de Belén. Y ahí está esta profecía de Miqueas. Todo el Antiguo Testamento es un conjunto de ejemplos que apuntan a Jesús. Jesús es nuestra realidad. O sea, allá están las profecías. Jesús las cumple. Jesús es nuestra realidad. Es el centro de la Biblia. En los evangelios, Jesús es la manifestación de lo que se anunció en otro tiempo. Jesús es Dios hecho hombre. Y aquí está el párrafo, los párrafos que cantamos al principio, en Juan capítulo 1, Juan el Evangelista en su versión del Evangelio de Jesús, en el capítulo 1, párrafo 1 a 4 o 5, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Estamos leyendo, amados? El que es la palabra, el que es la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra no es un poco de tinta sobre un papel. La palabra es una persona. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Aquí ya se está refiriendo de una manera directa. Jesús, la palabra de Dios. A través de Jesús, Dios creó, como dice aquí, todas las cosas. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz, verso 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aleluya. Entonces, dice también el párrafo 14 respecto de la palabra. Entonces la palabra se hizo hombre. Aquí está, amados. La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Algunos se preguntan, pues entonces, ¿qué? ¿Yo no soy hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Claro, amados. Pero Él es el unigénito. Solo Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Jesús es Dios con nosotros. No es un profeta, no es solo un maestro, aun como lo llaman los propios judíos hoy en día. Es Dios mismo hecho carne. Dios mismo encarnado. Cuando yo era niño, escuchaba en la iglesia católica, porque pues mi antecedente es de iglesia católica, ahí crecí,
Ahí fui enseñado, mi familia era de antecedente católico. Escuchaba en la iglesia y en la escuela también ocasionalmente, que también era católica, por cierto, la escuela a la que yo iba, el concepto de verbo encarnado. Y cada vez que oía yo eso de verbo encarnado, no tenía yo la menor idea de qué se trataba. Solo cuando conocí a Jesús de manera personal, tuvieron sentido esas palabras. Incluso más adelante, ya en nuestro tiempo, la escuela en donde mi esposa cursó su preparatoria, antes se llamaba Instituto Miguel Ángel y fue adquirido por una institución que se llama Verbo Encarnado. Curiosamente, hoy en día en plena colonia del Valle, una institución educativa que se llama El Verbo Encarnado. La pueden buscar en internet. Entonces, Jesús se revela en sus propias declaraciones como yo soy. Y con estas palabras se identifica con Dios mismo. Cuando Moisés le preguntó al Señor de parte de quién debía decir que iba para libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el Señor le dijo claramente en Éxodo capítulo 3, que es lo que vemos a continuación, párrafos 13 y 14. Pero Moisés volvió a protestar. ¿A quién se parecerá? Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Jesús también se identificó como yo soy ante sus seguidores. Aquí mencionamos tan solo 7 ocasiones en las que Jesús se mencionó a sí mismo como yo soy. El pan de vida, en Juan capítulo 6, verso 35. La luz del mundo, Juan capítulo 8, verso 12. La puerta estrecha, Juan en el capítulo 10, párrafo 9. El buen pastor, Juan en el capítulo 10, el párrafo 11. La resurrección y la vida, que hablamos apenas hace 8 días, en Juan capítulo 11, párrafo 25. El camino, la verdad y la vida, en Juan 14, párrafo 6. Y la vid verdadera, en Juan capítulo 15, párrafo 1. Jesús es la verdad. Y ahí se presentó como yo soy todas estas cosas. Ahora, Jesús se revela también por sus hechos maravillosos. Jesús, ¿qué hizo entre nosotros? Sanidades, perdón de pecados, autoridad sobre la naturaleza misma y poder sobre la muerte. Así o más claro. Todo ello confirma su identidad divina. Jesús en la cruz cumplió su propósito. En Lucas capítulo 23, párrafo 46, luego de su agonía, Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Jesús cumplió lo anunciado a través de las profecías del Antiguo Testamento. Nuevamente Jesús se posiciona como el centro de la Biblia.
La cruz fue el cumplimiento de su propósito eterno. Jesús, en la resurrección, se identifica. Mateo capítulo 28, párrafo 5 en adelante dice: entonces el ángel les habló a las mujeres que habían llegado al sepulcro. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Entonces, Jesús no solamente cumplió las profecías, sino también demostró su poder sobre la muerte para darnos a nosotros la certeza de la vida en Cristo. Su resurrección confirmó no solamente su divinidad, sino su victoria total sobre el pecado y la muerte. Y con la resurrección Jesús confirmó nuestra esperanza de vida. Jesús, el centro de la Biblia. En el libro de los Hechos y las cartas, Jesús es la explicación de todas esas acciones. Después de su ascensión, los apóstoles explican quién es Jesús, y es lo que se dedican a hacer ante todos sus oyentes. Jesús como el único camino. Pedro así lo declaró. Hechos en el capítulo 4, Pedro dijo: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ay, hermano, ni fulanito de tal, ni santa perenganita de quién sabe dónde. No, amados, el único nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación es en Jesús. Y esa fue una explicación que Pedro le dio a esa gente. Jesús es el único mediador, y lo explicó Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, párrafo 5, le escribe: pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Cuántos, amados? ¿Cuántos? Uno, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Gracias, Señor. Gracias por comprar mi libertad, Señor. Porque ya no tengo que ser esclavo de la maldad, esclavo del pecado. Ya no tengo que vivir guiado obligadamente por las circunstancias. Él vino a darnos libertad, amados. Él dio su vida para comprar libertad a todos. ¿A todos quiénes? Pues a todos los que creen. Porque los que no creen siguen esclavos del pecado, siguen esclavos de la maldad. Y si no, asómate al periódico. Jesús es la cabeza de la iglesia. Eso lo explicaron también, en este caso Pablo, a los cristianos que vivían en Colosas, en el capítulo 1 de su carta a aquellos cristianos, párrafo 18, nos dice así: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amado, si tú has escuchado, amada, si has escuchado que a otra persona se le asigna el título de cabeza de la iglesia, amados, démonos cuenta que no es cierto.
¿Cuántas cabezas necesitas, amado? A veces decimos ciertamente en nuestra frustración por algo que no hicimos bien, ay, es que no tengo cabeza para eso. Bueno, ¿qué te parecería tener 2 cabezas? Yo creo que sería ridículo pensarlo siquiera. La iglesia no necesita 2 cabezas o 3 o 4 o 10. Una cabeza es suficiente y se llama Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, la cual, dice Pablo, es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un edificio, no una gran institución. El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Pues todos los creyentes de todo el mundo. El conjunto de todos los creyentes de todo el mundo somos el cuerpo de Cristo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Claro. También a través de los discípulos entendemos que Jesús es nuestra suficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Colosenses en el capítulo 2 nos da la explicación. Bueno, es Pablo, por supuesto. Dice párrafo 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Sí? ¿Lo entendimos bien? Ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Ahora, nosotros no necesitamos añadir nada más para comprobar, para saber que vivimos una plenitud de vida. Ah, no, es que al Señor le faltó esto. Algunos dirán, pues al Señor le faltó solo darme un millón de pesos, 2 millones de pesos. No, amados, al Señor no le faltó nada. Tienes el oxígeno para respirar. Tienes tu organismo para vivir en esta tierra. No nos deja, no nos desampara, siempre está con nosotros. ¿Se acuerdan que dijimos que aquel hijo de la Virgen sería llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros? Pues Jesús es Dios con nosotros. Dios con nosotros todo el tiempo. No nada más cuando te acuerdas. También cuando no te acuerdas, Jesús está con nosotros. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús en Apocalipsis nos trae la consumación de los tiempos. Aquí vemos a Jesús glorificado y reinando. Jesús es el Alfa y la Omega. También lo cantamos al principio. Apocalipsis capítulo 1 dice, verso 8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Y qué bueno, como cantamos, que sabemos que Él nos ama. Así cantamos. Soy el Todopoderoso y te amo a ti. Aleluya. Jesús también se revela en Apocalipsis como el Rey vencedor. En el capítulo 19, párrafo 16 lo leemos. Y dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Sí, amados, ese es Jesús. Rey vencedor sobre todas las cosas. ¿Un rey más poderoso? No, amados, no.
Los reyes de la tierra están tan lejos de la gloria de nuestro Dios. Por eso hacemos mal cuando nosotros pensamos que nuestro destino lo marcan los reyes de la tierra. No es así, amados. Ay, no, es que si aprietan el botón todos vamos a explotar. No te preocupes, no te preocupes. Nuestra eternidad está determinada en Cristo. No por una condición de temperamento de un gobernante, por más poderoso que sea, o por más poderoso que diga que es. Jesús en la Biblia, en Apocalipsis, se revela como el Cordero glorificado. ¿Se acuerdan que hablamos del sacrificio, del derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado? Bueno, Jesús se revela en el libro de Apocalipsis como el Cordero glorificado. En capítulo 5, párrafo 12 dice, una escena celestial que pudo ver Juan en su éxtasis con Dios. Ellos, ahorita ya hasta es peligroso decir eso, éxtasis con Dios. Todo el mundo piensa en las drogas. ¿Qué daño ha hecho Satanás a todas las cosas? Ya hay palabras que no se quieren. Bueno, él estaba en un momento profundamente espiritual, Juan, cuando tuvo esta visión de los cielos. Y dice, ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. ¡Wow! El Cordero que fue sacrificado. Ese es Jesús, amados. Jesús hace nuevas todas las cosas y eso también nos lo revela el Señor a través del libro de Apocalipsis. En el capítulo 21, párrafo 5, nos dice, el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua, del agua de vida. De los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Jesús, el centro de la Biblia. Tenemos nosotros, por supuesto, la posibilidad de aplicar de una manera práctica todo esto que estamos viendo con respecto de Jesús, el centro de la Biblia. Y lo primero sería que nuestra fe debe concentrarse en Él únicamente. Únicamente. No creas en piedras, no creas en esculturas, no creas en estampas, no creas en dichos humanos. Centra tu fe exclusivamente en Jesús, porque la Escritura completa da testimonio de Jesucristo. Cuando leamos la Escritura, necesitamos considerar que todo eso que leamos, todas esas historias, todos esos eventos, algunos eventos terribles, otros sobrenaturales, otros inimaginables, todo apunta a Cristo. Cada cosa que leemos apunta hacia el Señor Jesucristo. También debemos de considerar diariamente que nuestra esperanza está en Él.
Él es el cumplimiento de todas las promesas que hemos recibido de parte de Dios. Nuestra identidad está con Él, no en lo que hacemos, sino en quién es Él. Y nuestra vida debe de reflejarlo a Él. Ser cristiano es mostrar a Cristo en nuestra vida. Por eso es tan importante nuestro testimonio, amados. Es tan importante que nosotros, que la gente tenga buena opinión de nosotros. No nos conformemos con ser gente que cause mala impresión. Procura causar buena impresión, pero no fingida, amados. Porque si hay alguien auténtico en toda la vida del ser humano, es Cristo. Tenemos nosotros la oportunidad de hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Es correcto, tienes que trabajar, es correcto. Tienes que hacer, subir, bajar, entrar, salir, es correcto. Pero que eso no quite nuestros ojos de que Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios. Si nunca te has comprometido con Dios y lo quieres hacer de una manera seria, te invitamos a que repitas con nosotros esta declaración de fe. Si nunca lo has hecho, no es algo que se deba hacer muchas veces, con una vez que lo hagamos es suficiente. Dios nos escucha la primera vez que lo hacemos. Entonces, si tú quieres hacerlo, amigo, amiga que nos acompañas, por favor repite conmigo después de mí estas palabras. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra, por darme cuenta que toda la Biblia apunta hacia ti. Te ruego que me permitas hacer de ti el centro de mi vida. Y yo sé que para eso es necesario, primero, antes que otra cosa, arrepentirme de toda mi maldad, porque entiendo que tú eres santo, Señor. Y delante de ti no puede venir nadie que tenga mancha, pecado, maldad. Por eso, Señor, reconozco que he hecho lo malo. Y por eso te ruego, Señor, que me perdones de toda maldad, que me perdones de todo lo malo que yo he hecho, de todo lo malo que yo he dicho, de todo el mal que le he deseado a otros, de toda esa vida sin ti, haciendo lo que no conviene. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, limpia mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi vida en este momento. En este momento te entrego mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida, mi máxima autoridad. A partir de hoy, Señor, yo soy siervo tuyo. A partir de hoy, yo soy quien obedece. Tú eres el que da las órdenes. Yo sé que tengo mucho que aprender y te doy gracias porque tú me vas a llevar a toda verdad a través de tu Espíritu Santo que hoy mismo yo sé que tú me estás dando. Gracias por esto, Padre. Gracias por revelarte a mi corazón y por guiarme a través del camino, la verdad y la vida que yo sé que es Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Les animamos a platicar con Dios todos los días. Un momento, platiquen con Dios
no distraídos con otra cosa, no mientras manejan. Por supuesto, pueden hablar con Dios en todo momento, pero les sugerimos que aparten un momento para hablar con Dios, ustedes y Dios, nada más. Dejen que Dios les hable también. También aparten un momento para permitir que Dios les hable a través de la Escritura. Ya vimos que toda la Biblia apunta a Dios. Entonces es importante que como gente de Dios leamos la Escritura. Cada día, una porción, lo que cada quien determine según su interés, según su oportunidad. Y también les animamos a que esta transformación que empieza hoy en su vida, tengan la amabilidad de compartirla con sus seres queridos. Platíquenles de su experiencia con Dios. Invítelos a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y bueno, por lo que respecta a nosotros, ponemos a sus órdenes todas nuestras publicaciones, nuestros estudios, todo lo que está ahí disponible a través de nuestras redes sociales que seguramente podrán identificar en los medios electrónicos. Por lo demás, felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, solamente queda concluir para todos los demás que tenemos esta relación con Dios, quizás de tiempo atrás, tal vez de un tiempo reciente a la fecha. Lo importante es cómo estamos en nuestra comunión con Dios. ¿Es Jesús el centro de nuestra vida? A veces sucede con algunos creyentes que son sus actividades para el Señor lo que es el centro de su vida. Y se olvidan del Señor de su vida por las actividades tan abultadas, tan complejas, tan demandantes. Entonces, no olvidemos, amados, Jesús es el centro de nuestra vida, es el centro de la Biblia, es el centro de la creación, es el centro de la eternidad. Le vamos a dar gracias al Señor por esto. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias. Sabemos que tú eres el centro de nuestra vida y queremos honrarte siempre, honrarte cada momento. Que no se nos olvide que tú estás al centro de nuestra vida, de nuestro interés, nuestra máxima, nuestra, nuestra mayor meta es estar contigo por toda la eternidad. Y no lo podemos lograr si tú no eres el centro de nuestra vida. Por eso, Padre, ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a centrarnos en ti. Ciertamente, cada uno tenemos muchas cosas que hacer en lo cotidiano y está bien. Pero no queremos con esto distraer la atención preferente que debemos a tu presencia en nuestro corazón. Te damos muchas gracias por ayudarnos a seguir fielmente tu palabra, fielmente la dirección de tu Espíritu Santo y a poder vivir como un testimonio vivo para muchos otros de que tú, Señor, eres el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Declaramos bendición para cada uno de nosotros en esta semana y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno en su hogar, con su familia, que cada uno disfrute la protección de nuestro Dios y que podamos juntos gozarnos nuevamente estando reunidos a través de estos medios en el curso de la semana como lo tenemos planeado. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su compañía. Amén.
Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.